Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos y colegas. Día de hoy, 1 de diciembre de 2023, último mes del ejercicio, y ya tenemos salarios mínimos para 2024. El día de hoy vamos a platicar precisamente sobre el efecto que va a tener este incremento. Vamos a compartirles aquí una pequeña presentación que hicimos. Perfecto. Vamos a comenzar. Ok. El día de hoy, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos dio a conocer cuál sería el salario mínimo para 2024. El salario mínimo sufrió un incremento de un 20%, pasando en lo que es la zona libre de la frontera norte de 312.41 a 364.89. Para el resto del país, o como se conoce, salario mínimo general, pasa de 207.44 a 248.93. Aquí tenemos un pequeño comparativo respecto al año anterior. Les mencionamos, eso todavía no está publicado en el diario oficial, faltaría su publicación, pero estos van a ser las cantidades. ¿Ok? Ojo, los salarios mínimos profesionales también van a recibir un incremento del 20%. Muchas veces nos quedamos o nos vamos con la finta que nada más existe un salario mínimo, ¿sí? Y hay que ver que también tenemos los salarios mínimos profesionales, ¿ok? También tienen una tablita y en todos los casos hay un incremento de un 20%. ¿Ok? De acuerdo con la Comisión de Salarios Mínimos, dice que este aumento se va a integrar a partir del salario mínimo vigente en 2023, más la suma de un monto independiente por recuperación, ¿sí? Conocido como MIR de 41.26 pesos para la zona libre de la frontera norte y de 27.40 pesos para el resto del país, y un incremento en fijación de 6% sobre la suma de estos. ¿Ok? ¿Qué es esta monto independiente de recuperación? Bueno, esto, dentro de la fijación de los salarios mínimos, ¿sí? A partir de 2017, es un mecanismo que tiene como finalidad nivelar los salarios mínimos, ¿sí? Esto para que estén en condiciones con la economía, ¿sí? Entonces, si se recuerdan, cuando nace este salario mínimo en la región fronteriza norte, pues fue un incremento importante, cosa que no sucedió con el resto del país, que fue diferente. Y en los años posteriores ya se ha ido nivelando que el mismo incremento que se da en la región fronteriza norte o zona libre de la región de la frontera norte sea igual que el resto del país. Bueno, ese incremento en el salario mínimo pues tiene un efecto en materia de impuestos sobre la renta, un efecto en materia laboral, un efecto en materia de lo que es seguridad social. Bueno, vamos primeramente a tratar cuál es el efecto dentro de lo que es el incremento en el salario base de cotización del IMSS. Recordemos nada más, como parte histórica y de cultura, que desde 2016 nace lo que es la UMA, ¿sí? La unidad de medida de actualización, teniendo como efecto que todo lo que no sea incremento de salarios mínimos, en lo que son multas, todas las cantidades, se fija esta unidad de medida como base para los incrementos, ¿ok? Dejando a lo que es el salario mínimo solamente como referencia para efectivamente establecer cuánto es lo mínimo que debe ganar un trabajador. Entonces, desde esa fecha, todos los demás legislaciones, todos los demás leyes que hagan referencia al salario mínimo tendrían que hacer su cambio a lo que es la UMA, ¿sí? Entonces, para efectos del Seguro Social, ¿cómo quedó esto ya con el nacimiento de esta nueva unidad de medida? Bueno, para efectos de lo que es la determinación de salario base de cotización, el INSS va a aplicar la UMA como para el pago de las cuotas de seguridad referenciadas al salario mínimo. Y es decir, para efecto de lo mínimo que debe ganar un trabajador y inscribirse en el Seguro Social, se toma el salario mínimo, ¿sí? En el caso del salario máximo, se toma referencia a la suma, es decir, el salario máximo con el que puede cotizar un trabajador son 25 UMAS, ¿ok? Y aquí es bien importante recordar el concepto de salario base de cotización, ¿no?
De acuerdo con el artículo 27 de la Ley de Seguro Social, el salario base de cotización se va a integrar con los pagos hechos en efectivo, ojo, por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones, prestación en especie y cualquier otra cantidad de prestación que se entrega al trabajador por su trabajo. Es decir, una cosa es que gana él solamente el salario mínimo, pero para efecto de determinar el salario base de cotización, pues tendrías que adicionarlo con, en este caso, sí, si nos vamos a las prestaciones mínimas de ley, con la parte proporcional del aguinaldo y con la parte proporcional de lo que es la prima vacacional. Derivado de la reforma de 2022 respecto a las vacaciones, el factor de integración para el primer año quedó en 1.0493, es decir, un trabajador de la zona libre de la frontera norte, lo mínimo que va a cotizar para efectos de 2024 van a ser 393.37, cantidad que resulta de tomar lo que es el salario mínimo con los 364.89 por el factor de integración de 1.0493. Para el resto del país, lo mínimo que va a poder cotizar para efectos del IMSS un trabajador son 261.20, es decir, el salario mínimo que es para el resto del país de 248.93 por el factor de 1.0493, ¿sí? Eso nos da los 261.20, ¿ok? Y aquí es bien importante tomar también lo que referente al pago de cuotas. El artículo 36 de la ley de IMSS dice que corresponde al patrón pagar íntegramente la cuota señalada por los trabajadores en los casos, ojo, en los casos en que esos perciban como cuota diaria el salario mínimo general, ¿sí? Es decir, yo a un trabajador le pago solamente el salario mínimo. A lo mejor le tengo otras prestaciones como bono de puntualidad, el premio de asistencia, a lo mejor lo tengo con vale de despensa, ¿sí? Pero si su salario es salario mínimo, yo como patrón tendría que asumir y pagar las cuotas que debieran pagar al trabajador, ¿no? Por el hecho de que está percibiendo como cuota diaria solamente el salario mínimo. La recomendación aquí es que en todo caso ajuste su salario mínimo. ¿Para qué? Para que no tengamos problemas con eso de pago de cuotas. Es decir, si estamos en la región, en la zona libre de la región fronteriza norte, que tenemos un salario mínimo de 364.89, pues la recomendación es que lo cerraras al peso, que serían los 365 pesos, ¿sí? Y en el resto del país de 248.93 a 249, ¿sí? ¿Para qué? Para que las cuotas pues las pague el trabajador, la que le corresponden a él, ¿ok? Dice un patrón, oye, contador, oye, Sousa, ¿qué pasa si yo solamente quiero aumentar un centavo más del salario mínimo? Bueno, en teoría le dije, estás pagando más del salario mínimo, entonces, en ese caso, si tú pagas 364.90 pesos en la zona libre de la frontera norte o 248.94 centavos para el resto del país, estarías pagando más que su salario mínimo como cuota diaria y entonces el trabajador tendría que pagar las cuotas que a él le correspondan, ¿sí? Entonces, esto para efecto de seguro social nos va a una mezcla bien especial. ¿Por qué? Porque acuérdense que en el mes de enero hay que presentar las variables del último bimestre de 2023, es decir, del sexto bimestre de 2023. Entonces, quiere decir que para efecto de la modificación del salario base de cotización para 2024, es decir, a partir del 1 de enero de 2024, pues vamos a tener esta mezcla, ¿no? En algunos casos, incremento por efecto del salario mínimo y por efecto de las prestaciones variables del sexto bimestre 2023. Y ojo, esta modificación se tiene que presentar a más tardar el lunes 8 de enero de 2024 con efectos al 1 de enero 2024. ¿Ok? Esto porque dentro de las obligaciones que nos maneja el Seguro Social, en los casos que se pagan percepciones variables, pues hay que presentar estas modificaciones. ¿Ok? Ahora, aquí sucede una situación con algunos trabajadores, ¿no? Se supone que si lo que tú pagas es el salario mínimo y pagas las prestaciones solamente de ley, hay en algunos casos en que el Seguro Social hace la modificación, puedes decir así, por default, es decir, en forma automática, ¿sí?
Aquellos trabajadores que perciban solamente prestaciones mínimas de ley y tengan un año menos de antigüedad, ¿sí? Inscrito en el Seguro Social por parte del patrón, el Seguro Social tiene la facultad para hacer esta actualización de los salarios mínimos, ¿sí? ¿En qué casos? El patrón deberá presentar el aviso cuando el trabajador perciba el salario mínimo profesional, cuando el aumento que vayas a dar al trabajador sea superior al salario mínimo del área correspondiente, cuando las prestaciones mínimas de ley como prima vacacional y aguinaldo sean superiores a los de ley, o sea, eh, superior a 15 días a 30 días de aguinaldo, perdón, aquí tenemos un error, y el 25% de la prima vacacional. ¿Ok? O cuando el trabajador esté en su primer año de trabajo de servicio y tenga derecho a más de 6 días de vacaciones. Bueno, eso es a mayor a 12 días, ¿no? Con la nueva reforma laboral. Oye, eso usa, pero que es que, y la reforma que están viendo sobre la disminución de la jornada laboral, mira, esto ahorita está en stand-by. Ahorita hay que preocuparnos por lo que ya sabemos, que es el incremento del salario mínimo. ¿Ok? Cuando el trabajador tenga más de un año de antigüedad del servicio del patrón, también el patrón tendrá que presentar el aviso de modificación del salario. Cuando el trabajador reciba otras prestaciones que integren el salario base de cotización, o cuando el trabajador reciba otras prestaciones cuya limitante de integración esté referida al salario mínimo. ¿Ok? Cuando el trabajador cotiza con un salario superior al tope salarial de 25 salarios mínimos, que ya sabemos que ahora se utiliza la UMA, ¿sí? Pues ahí también tenemos que tener cuidado. ¿Ok? Y eso pues tienen que ser alimentados en lo que es el SUA. ¿Ok? Hay que tener cuidado entonces con los trabajadores con mayor antigüedad o si el trabajador percibe ingresos variables del mes anterior para determinar su salario mínimo. Ahora, podemos encontrarnos con que al momento de presentar nosotros los avisos, ya el Seguro Social haya actualizado la información y entonces al momento de mandar en nuestros avisos, pues nos genera ahí un error que ya se tiene ese trabajar una modificación de salario con la misma fecha. Entonces aquí tenemos dos caminos. Una, la más práctica es que lo presentes entonces con fecha 2 de enero de 2024, pero en tu sistema de SUA de determinación lo captures con fecha 1 de enero de 2024 y al final en ese caso pues no hay ninguna afectación para el Seguro Social y tú pagarías las cuotas. La otra pues es presentar un aviso, ¿sí? Una aclaración de movimientos afiliatorios con la fecha del 1 de enero de 2024, anexando a esa aclaración un escrito libre que contenga, entre otros datos, nombre, dominación social patrón, número de registro patronal, domicilio para recibir notificaciones, ubicación del centro de trabajo, lugar y fecha en que se realiza la solicitud y motivo de la petición. Tarjeta de identificación patronal, constancia expedida por el INSS en el momento afiliatorio para aclarar, ¿sí? Y el archivo, pues en este caso, que tenemos con TXT con las modificaciones correctas, ¿ok? En el caso de aquellos trabajadores con jornada o semana reducida, hay que tomar en cuenta que tú no lo puedes registrar con un salario base de cotización inferior al mínimo, entonces hay que tomar en cuenta esos casos. Para efecto del Infonavit, sabemos que ellos determinaron por ahí una unidad mixta de actualización, ¿sí? Que si bien toma referencia al incremento de la UMA, al final ahí ellos hacen un ajuste, ¿no? Entonces esa unidad se publica en el mes una vez que ya se publicó la UMA, ¿sí? Y ese efecto al 1 de enero de 2024, así es que hay que estar pendientes. Para efecto de ICR, hay una caso especial, ¿sí? Para efectos de los pagos mensuales, el artículo 96 de la ley ICR dice que no se efectúa retención a las personas que en el mes únicamente perciban un salario mínimo general correspondiente al área geográfica del contribuyente. Ojo, si te fijan, a diferencia del Seguro Social, que nos decían que perciban como cuota diaria el salario mínimo, aquí nos dice que perciban, es decir, que si tú tienes un trabajador que le pagas salario, cuota diaria, salario mínimo solamente, pero tiene otras prestaciones adicionales como un bono de despensa, un premio de puntualidad, un premio de asistencia, ya no está percibiendo solamente un salario mínimo, entonces ahí pues sí le tendrías que retener. Pues solamente para aquellos trabajadores que perciban en el mes únicamente
el monto correspondiente a un salario mínimo correspondiente al área geográfica del contribuyente, no se les debe hacer retención. Eso exclusivamente para efecto de los pagos mensuales, ¿sí? Tenemos la problemática que esa disposición no está para lo que es el ajuste anual de salarios y por lo tanto cuando el patrón presenta este ajuste anual de salarios, a esos trabajadores que en todos los meses no se les retuvo porque percibían solamente un salario mínimo, pues está resultando una retención. Esto, o sea, en términos legales, podríamos asumir que es inconstitucional, pero en la práctica así está estipulado porque para efecto de lo que es el cálculo anual no hay una disposición que establezca también esta situación de que no se les efectúe el ajuste anual a los trabajadores que únicamente perciban un salario mínimo. ¿Sí? Entonces, eso pues ahí luego tenemos problemas con los trabajadores. ¿Ok? Esto, por lo tanto, nos va a dar un efecto por el incremento en el salario mínimo, un incremento en pago de cuotas, tanto para el Seguro Social como para el Infonavit, ¿sí? En consecuencia, también para el impuesto estatal sobre nóminas, porque si tienes un mayor salario, pues vas a tener que pagar un mayor impuesto, ¿sí? Y por lo tanto, pues eso también en términos de flujo, pues vas a experimentar un aumento en los costos laborales directamente, uno, por el incremento de salario, por el incremento de cuotas y por el incremento del pago de los impuestos sobre nóminas. Y además va a haber trabajadores que te van a decir, oye, yo no gano el salario mínimo, yo gano un poquito más. Pero oye, si a ellos les están aumentando un 20%, pues es justo que a nosotros también nos aumentes la misma cantidad, ¿sí? Y desgraciadamente, o afortunadamente, desgraciadamente, desde que nace el salario mínimo para la zona libre de la región fronteriza norte, ¿sí? Y que se han estado ajustando los salarios mínimos en forma constante y con esta cuota de recuperación, pues los salarios de los demás trabajadores y de los profesionistas, pues sí se están quedando ahí abajo. Entonces, recuerden que, como ya mencionamos al principio, los salarios mínimos profesionales también se aumentan en un 20%. Entonces, tomen en cuenta esta situación. No solamente los trabajadores que ganan el salario mínimo van a recibir un incremento, también los salarios mínimos profesionales. Y como les digo, a lo mejor estás en esa laguna o eh, en medio de lo que es el incremento de los salarios mínimos, incremento de salarios mínimos profesionales y te quedas a la mejor ahí a la mitad. Entonces los demás trabajadores también te van a exigir un aumento de salario, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta esta situación para proyectar nuestros gastos el próximo año, ¿sí? De igual forma, pues al aumentar salarios, pues incrementan también las prestaciones, aguinaldos, vacaciones, prima vacacional, por el incremento de ese salario diario, ¿no? Que a veces es la base para esos cálculos. Ahora, en el caso de algunas prestaciones de previsión social, algunas prestaciones que tienen los trabajadores en sus contratos colectivos de trabajo, ¿sí? O contratos que tenían ya firmados en años anteriores, pues hay que tener cuidado cuando tengamos beneficios en base al salario mínimo, porque esto pues nos obligaría a incrementar esos beneficios por el incremento del salario mínimo. Entonces, la sugerencia que se le ha hecho en años anteriores, pues es que si tenemos este tipo de casos, tenemos que asesorarnos con un buen abogado laboral y negociar, pues cambiar esos términos, ¿no? Ahora, por último, tarifas. Si se van a incrementar las tarifas. Bueno, hasta ahorita no se menciona nada, ¿no? Acuérdense que las tarifas se actualizan cuando en un término de 3 años la inflación supera el 10%, ¿sí? En forma acumulativa. Entonces hay que ver, si mal no recuerdo, fue el año 2022 cuando se incrementaron las tarifas. Vamos a ver cómo se termina en el año. Yo pienso que no va a haber incremento en tarifas. Ahora, el problema, donde yo sí le veo, es que el subsidio al empleo ya bye bye. O sea, si para la zona libre de la frontera norte ya no era aplicable porque ya, pues, por el salario ya excedíamos de lo que es la tabla de lo que es el subsidio al empleo,
pues ahora el resto del país también ya con ese incremento del 20% muy seguramente nos vamos a salir, ¿sí? Entonces, pues ya el subsidio del empleo va a ser una utopía, va a ser un sueño porque al no tener un mecanismo de actualización, pues ya no se aplicaría, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta y eso pues incrementa los impuestos, ¿ok? Recuerden, anticiparse es el poder más importante. Los perdedores reaccionan, los líderes se anticipan, ¿sí? Esta frase de Tony Robbins creo que nos queda muy bien a nosotros ahorita, como empresarios, como asesores fiscales. Tenemos que ahorita ir previendo todo ese impacto que va a tener el incremento de los salarios mínimos. Espero que esto haya sido de utilidad, amigos y colegas, y pues seguiremos aquí en contacto con demás comentarios y con los demás artículos que estaremos compartiendo. Excelente fin de semana.